Estamos grabando la sesión. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este inicio de este segundo año de nuestro webinar de las neurocharlas que iniciamos el año pasado con muy buena convocatoria. Y comenzamos con un tema que es muy actual, muy interesante, que es sobre la epigenética. El título de la charla, Infancia, Epigenética en Neurociencia, que va a estar a cargo de la profesora Alejandra Paredes. Entonces, permítanme brevemente presentarla. La profesora Alejandra, ella es educadora diferencial. Su especialidad es en deficiencia intelectual y trastornos del lenguaje y trastornos del aprendizaje. Ella es posgraduada en neuroeducación en la Universidad de Barcelona, con personas que ahora ya son vacas sagradas en el área, como David Bueno, Lana Forés, en fin, gente que ha estado acá en el Congreso Futuro, en fin. Así que se ha formado con muy buena gente, muy buenos especialistas en el área. Ella también es magíster en educación, en la mención de currículum y evaluación, una brillante estudiante. Ya su tesis de currículum y evaluación versó sobre epigenética en la primera infancia, y una muy buena. Y ha desarrollado su profesión docente tanto en escuelas como en universidad. Actualmente es docente de nuestro magíster de neurociencia de la educación y también hace docencia en cursos electivos de otros magísteres respecto a los temas de neuroeducación. Ha trabajado con el Mineduc, se ha especializado también en modelos de neurodidáctica y programas de diseño universal de aprendizaje. Ha hecho diferentes tipos de asesorías. De hecho, en este instante ella está en una asesoría en una escuela rural, así que si de repente tenemos un problema de conexión, tenemos que tener un poquito de paciencia, porque no es muy buena la conexión por allá. Así que dentro del ejercicio de profesión ha querido hacerse este tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros también. Y también tiene varios intereses personales, entre ellos la astronomía, de lo cual nunca hemos tenido tiempo de conversar, pero es diplomada en astronomía también. Entonces, profesora Alejandra, le dejo la sesión, yo voy a apagar mi cámara y puede compartir entonces el PPT. Está silenciada en este momento, autocensurada. Ahí ya no estoy Ahí sí, autocensurada. sí. Ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá y compartir un ratito, ¿no es cierto?, de algo, ¿no es cierto?, en lo cual he estado, digamos, relacionándome con lo que me he estado relacionando, estudiando y mirando. Yo quiero saber si se ve, se escucha bien. Ahí, a ver, voy a aumentar acá. Déjenme. No Sí, me vemos deja por bien, ya aquí. escuchamos bien. Tienes que aumentar, o sea, ponerlo en Eh, modo presentación. Eso, ahí. En eso estoy. Algo está pasando que no me deja. Ya, vamos a ver. Deme un segundito, voy a Ah, ver eso, lo típico de cuando uno está en en, vivo, en qué pasan está todas esas cosas. mañoseando en qué está mañoseando el. No hay que mostrarle ansiedad a Vamos a estos ver. aparatos, pasa como con las No, yo impresoras. estoy absolutamente segura que aquí más de algo hay. Ya, vamos a ver. Eh, Vamos a ver acá. Voy a compartir la pantallita. Ahí estamos. Vamos a ver si puedo. Ahí ya estoy compartiendo. Ahí sí. Ahora Ahí sí, sí. ahora aparece el Ahí PPT, sí, ya sí. está. Más grande, sí. Ya. Perfecto. Ahí. Ya, perfecto. Bueno. Entonces, muy buenas tardes a todos. Un tema bastante interesante, ya, y que también se relaciona acá con lo que es epigenética con infancia y también desde la mirada de la neurociencia con educación. Ya, efectivamente, yo provengo de educación y evidentemente ahí están mis bases y mis intereses, ¿sí? Siempre me acompaña gente, ¿no es cierto?, en charlas, en lo que hago, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa, ya sea que las expongamos claramente o lisa y llanamente las traemos por ahí en una parte de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Y en este caso va muy bien aquí este señor Vygotsky, ¿ya? Para decirnos que desde la perspectiva del futuro la pedagogía es un manantial inmenso de posibilidades, es decir, esto que hacemos, ¿no? Esto que desarrollamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
tenemos muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de ir cambiando algunas cosas, ¿ya? O de ir marcando positivamente o también negativamente, espero que eso no sea muy frecuente, en los y las estudiantes y los y las niñas, especialmente aquellos de primera infancia. Bien, epigenética, vamos a ir aclarando un poco el término ya para poder luego proceder a analizar cómo desde un estudio donde yo participé, ya efectivamente, podemos ir recopilando información o conocimiento desde la epigenética hacia la infancia. Aclarar, yo creo que en esto ya se han hecho algunas charlas de epigenética, pero yo también tengo mi perspectiva, mi punto de vista al respecto, que tiene relación con aclarar que la dotación genética, básicamente, nuestra secuenciación genética, más que un molde, ¿no es cierto?, que es inalterable, ¿no?, o que no se puede mover, es más bien con la epigenética. Uno aprende que la dotación genética es un guión con diferentes directores, o más bien dicho, con diferentes producciones. Es un mismo guión al cual le vamos a dar quizás diferentes resultados, por decirlo de alguna forma, en esta lectura que hacen las células del código genético y que luego, ¿no es cierto?, se puede ir y se puede obtener diferentes resultados. Esto lo podemos ver incluso cuando hablamos que el código genético por sí solo no basta para describir lo que sucede, ¿ya? El caso, por ejemplo, cuando existe una célula totipotente, que es el caso, ¿no es cierto?, de este cigoto, ya con el que se inicia la vida, por decirlo de alguna manera, de un ser humano, y en este preciso momento, ¿no es cierto?, tenemos digamos, tenemos un momento donde el código genético de alguna manera, que es idéntico, ¿no es cierto?, es leído por las células para diferenciarse y especializarse, ¿ya?, en su uso de un mismo código genético de diferentes maneras. Como por lo mismo, hay células, ¿no es cierto?, dentro de nuestro propio cuerpo que pertenecen, por ejemplo, a la neurona del sistema nervioso central, y tenemos también células del sistema digestivo, ¿no es cierto?, donde se van diferenciando y especializando, pero con un mismo código genético. También cuando dos individuos genéticamente idénticos no son idénticos, como es el caso de los famosos gemelos idénticos monocigotos, que son fenotípicamente distintos. Y digamos, y surgen ahí, ¿no es cierto?, las preguntas de por qué esto sucede, ¿no? Y también cuando un cambio ambiental tiene consecuencias biológicas que persisten por mucho tiempo después de que ocurrió este cambio, ¿no? Y esto está referido, por ejemplo, a algo que ya es reconocido como los estudios científicos que se han hecho a raíz de un lamentable hecho que tiene efectos en la Segunda Guerra Mundial, justamente en el último invierno de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, ¿ya? Y que provoca, ¿no es cierto?, en ese momento, por el bloqueo nazi, una catástrofe, ¿no es cierto?, donde se reduce, ¿no es cierto?, esta disponibilidad de alimentos y se produce una hambruna enorme. Desde ese punto de vista se estudia, ¿no es cierto?, luego a aquellos niños y niñas que nacieron, ¿no es cierto?, de madres, y por supuesto, a través, ¿no es cierto?, en un embarazo, que vive este proceso de hambruna, ¿no? Y se diferencian entre aquellos que, por ejemplo, cuyas madres vivieron esta hambruna en ese periodo, pero la vivieron en el primer trimestre, ¿ya? Donde se ve que el peso de los niños al nacer, en ese estudio específico, ese peso, ¿no es cierto?, es menor, ¿ya? Durante, por lo que se aprecia en ese primer trimestre, ese peso, perdón, no sufre ningún cambio. Pero sí, a diferencia de aquellas madres que se embarazaron durante este periodo de hambruna, en, que vivieron esta hambruna durante el último trimestre, sí se ven, ¿no es cierto?, efectos en el peso, ¿ya? Hacia el final, ¿no es cierto?, de este proceso. Entonces, en el fondo, esta hambruna invernal nos muestra cómo en un suceso de hambruna ocurren sucesos tanto en el primer semestre de un embarazo y cómo esos niños en ese primer trimestre de embarazo no tienen, al crecer, digamos, o al nacer, tienen solo un problema, no, en el primer trimestre no tienen un problema de peso, y los que vivieron la hambruna en ese proceso, en el otro proceso, sí tienen un bajo peso. Pero la diferencia es que luego, cuando crecen en la vida adulta, estos niños, ¿cierto?, los que vivieron esta hambruna, ¿cierto?, en la vida intrauterina, en el primer trimestre, sí sufren de obesidad en el periodo adulto y además algunas enfermedades de tipo mentales.
Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos ir viendo cómo esta epigenética, ¿no es cierto?, a raíz de la historia, ¿no es cierto?, de algunos estudios, va cuajando en un concepto que lo podemos vivir o lo podemos describir a nivel molecular. ¿Ya? Y esto tiene que ver con una definición simple que dice relación con un conjunto de modificaciones de nuestro material genético que cambia la forma en que los genes se activan o se desactivan, pero que no alteran la propia secuencia de ADN o los propios genes, ¿sí? En términos sencillos. También epigenética, que viene del griego epi, ¿no es cierto? Y que es sobre, es como una marquita que va sobre el gen, ha sido desarrollada por algunos autores como Wellington, que es el que nos muestra, ¿no es cierto?, este primer plano, más bien dicho, en relación a el estudio de todos los eventos que se llevan a cabo a partir del código genético, ¿no es cierto?, y del resultante fenotípico de este, ¿no? Y eso tiene mucha relación también con el análisis que hace, o esta especie de paisaje epigenético que tiene muestra Wellington ¿cierto?, en relación a esta bolita o este cigoto totipotente del cual emerge, ¿no es cierto?, una serie de otras células, digamos, con distintas funciones, ¿no? Pero que en el fondo están también reguladas por mecanismos epigenéticos para que permanezca, ¿no es cierto?, la célula de la neurona tal cual como está, para que permanezcan las células del hígado tal como está, las células del sistema nervioso tal como están, y se queden ahí, que también existen, ¿no es cierto?, fenómenos epigenéticos que regulan ese proceso de diferenciación celular. También Holiday señala o le agregan a esta característica que estos cambios en la función de los genes, ¿no es cierto?, pueden ser heredables por mitosis y por meiosis, y que además podrían ser reversibles en algunos casos, ¿ya? Y también se conoce un concepto que abarca, digamos, de alguna manera, es bastante más, yo diría que más abstracto, por decirlo de alguna forma, pero que también refiere, ¿no es cierto?, a tanto los procesos moleculares como procesos mucho mayores que tienen que ver con contextos y ambientes. Entonces habla que se reconoce que el papel del ambiente extranuclear, extracelular y social en la modulación también de la actividad genética como otra definición que puede acompañar a epigenética. Y eso lo plantea también Shonkoff. Finalmente, the National Human Genome Research Institute, en el año 2023, señala este concepto, ¿ya?, que aúna o unifica algunos descubrimientos que hay en relación, ¿no es cierto?, o a la evolución de este concepto que no viene hace mucho tiempo, ¿ya?, y que ha producido una revolución en el ámbito de la biología también. Ya algunos hablan que el siglo XXI es la era, o más bien dicho, está la revolución epigenética, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, acá denomina, lo pongo acá, ¿no es cierto?, y en rojo resalto algunos ámbitos que tienen que ver con que la epigenética produce cambios en el ADN que implican alteraciones de la secuencia y que se producen a través de mecanismos y modificaciones químicas en los cuales los genes se activan o se desactivan. ¿Ya? Y ciertas modificaciones epigenéticas también se pueden transmitir de la célula progenitora a la célula hija durante esta división celular de la que hablábamos, o de una generación a otra. ¿Ya? Eso es para poder unificar un poco este concepto de epigenética, y también no solo describirlo en términos generales, sino que señalar que hay mecanismos epigenéticos determinados, ya que tienen relación justamente con cambios químicos, ¿ya?, y que están relacionados con, por ejemplo, la metilación del DNA, digamos, de la madejita de DNA, ¿no es cierto?, y que esta madejita, si se metila, ¿no es cierto?, se contrae o se comprime, y por lo tanto no permite expresar o leer el gen, ¿sí?, esa metilación. Lo mismo podría ocurrir si el DNA en alguna medida se desmetila, ¿ya?, o se acetila, ¿ya?, y que permite que sí se exprese o sí se lea. Otro mecanismo tiene que ver con las histonas, y las histonas no son la madejita, ¿ya?, de nuestro ADN, sino que más bien es el carretito sobre el cual se envuelve, ¿no es cierto?, este DNA, y produce los cambios que puedan producir en estas histonas también lo comprimen, ¿ya?, o lo descomprimen según sea metilado o acetilación, que es la que permite que el gen se lea propiamente. Y otro proceso que es un proceso más bien
descubierto últimamente que tiene relación, últimamente, comillas, ¿ya? Pero que también se adosa a estos mecanismos epigenéticos de cambios químicos y que permite hablar de los microRNAs, que son los que interceptan, más bien dicho, al RNA mensajero, y estos microRNAs producen que digamos, expresión, más bien dicho, esta copia del ADN, no llegue a su fin. Ella, en el fondo, también inhibe la lectura de ese gen. Entonces, en estos mecanismos, ¿no es cierto?, que llevan, ¿no es cierto?, un proceso biológico y químico, ¿ya?, atañen, ¿no es cierto?, directamente también al cerebro, ligado íntimamente con procesos de aprendizaje y de memoria. También en investigaciones se han ido visualizando que estos procesos están inmersos en procesos de aprendizaje y memoria, y también, por supuesto, provocando esta unión hacia el concepto, o más bien dicho, a un proceso o al concepto de neurociencia, y uniéndolos en un solo concepto, ¿ya?, que algunos lo utilizan, otros no, ¿ya?, y que tiene que ver con este concepto de neuroepigenética, ¿no? Entonces, que dice con todos los procesos biológicos y químicos que atañen, ¿no es cierto?, al cerebro humano ligados a procesos de aprendizaje y memoria, que tienen que ver con estos mecanismos epigenéticos que recién habíamos visto. También estos cambios epigenéticos conllevan alteraciones en la expresión génica en las células del sistema nervioso central, y esto también va a desencadenar cambios en esta función neuronal que a veces son duraderos y en algunos casos perpetuos, ya según algunas investigaciones hechas por García et al. También del año 2012. Y en ese sentido, hay líneas de evidencia que señalan que epigenética, ¿no es cierto?, tiene de alguna u otra forma ciertas líneas de evidencia que nos permiten decir que, por ejemplo, a nivel genético, la eliminación de proteínas y que implican marcas epigenéticas, ¿no?, pueden dar lugar a alteraciones en aprendizaje y memoria. También existen evidencias de tipo farmacológica, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un cambio o una introducción, una intervención química a través de fármacos. Estos pueden inhibir o activar también enzimas que van a modificar la cromatina, ¿ya?, y que también están en directa relación con procesos de memoria y también, evidentemente, a través de procesos epigenéticos. También hay líneas de evidencia que son correlativas, ¿ya?, que aún están ahí, vamos a ver, digamos, algunos de esos estudios, los vamos a enunciar, y que tienen relación con que diversos estudios han demostrado que las distintas marcas epigenéticas también pueden ser, ¿no es cierto?, producidas por experiencias como el aprendizaje, ¿ya?, y eso es sumamente importante destacarlo para el mundo de la educación. También existe, en último término, y mucha evidencia que tiene que ver con la línea patológica, es decir, enfermedades del sistema nervioso central, como el estrés, por ejemplo, en la vida temprana, si persiste debido a la influencia de procesos epigenéticos, puede influir sobre aprendizaje y sobre memoria, en estudios acá del año 2018 de Busan. Entonces, tenemos varias líneas de evidencia genética de tipo farmacológica, cuando introducimos desde afuera, ¿no es cierto?, introducimos fármacos para inhibir o activar algún gen, ¿no? Y como hemos visto, la correlativa, que es una de las más interesantes también, donde el aprendizaje pudiese ser, ¿ya?, solo pudiese ser un proceso también epigenético, ¿ya?, o pudiese desencadenar procesos epigenéticos con mecanismos epigenéticos propiamente tal. Si vemos epigenética y nosotros, ¿no?, y etapa prenatal, primera infancia, antes de yo mostrarle algunas investigaciones ya, que fue lo que les comenté, donde yo estuve inmiscuida en un estudio, teníamos varias hipótesis y habían algunas investigaciones, como las que les acabo de nombrar, que nos aportaban o nos apoyaban en torno a quizás esta búsqueda de información o de mayor conocimiento desde la epigenética que tuviera relación con primera infancia, ¿no es cierto?, y también que tuviera alguna relación con niños y niñas que estudian en el sistema educativo formal.
Y acá, evidentemente, desde Babington et al. Del año 2004, también Lipina, el argentino, el año 2017, señalan que hay eventos epidemiológicos que se pueden producir durante la etapa prenatal, ya, que evidentemente el sistema educativo no la toma, ya, postnatal e infancia temprana, como por ejemplo lo que hablábamos recientemente de lo que fue lamentable hecho en la hambruna invernal holandesa, ya que produce estas dos situaciones, una de ellas más grave que la otra, ¿ya? La de los niños de bajo peso que se mantuvieron durante toda su vida en el bajo peso sin mayores consecuencias, y la de aquellos niños cuyas madres sufrieron hambruna en el primer trimestre, pese a haber nacido con un peso normal, produjeron obesidad durante su vida adulta y además enfermedades mentales. Entonces, la condición nutricional materna pues, se presenta como una hipótesis dentro de, ¿no es cierto?, cambios epigenéticos que producen, ¿no es cierto?, enfermedades con posterioridad. El maltrato a la embarazada, es decir, el estrés fetal, la calidad de vida familiar, el apego y los vínculos afectivos, y la pobreza también multidimensional, que pudiesen llevar, ¿no es cierto?, a enfermedades crónicas en la vida adulta, como acabo de mencionar, alteraciones en la respuesta al estrés, obesidad, ya que se nombra muchísimo, intolerancia a la glucosa, depresión, trastornos ansiosos, adicciones y enfermedades coronarias, ¿ya? Y en eso he inmiscuido, evidentemente, mecanismos epigenéticos. Con esto, más o menos se plantea, ¿no es cierto?, una investigación y también con algunas premisas, ¿no?, importantes que hablan de la interdisciplinariedad, ¿ya? Y también, ¿por qué no decirlo?, de la transdisciplinariedad, ¿ya? Que tienen que ver con integrar el conocimiento de las ciencias a educación y de las ciencias naturales también y desde la biología y otras más, lo que también es efectivo a través también de las neurociencias, ¿ya? También desde el punto de vista del cambio de paradigma educativo, es decir, que hoy en día la educación también se centra en el aprendizaje y las características individuales de nuestros estudiantes, por lo cual el aporte que hace la neurociencia en el aprendizaje, la conducta, las noticias de la neuroplasticidad, la importancia de las emociones y además la estimulación temprana son noticias tremendamente importantes para que nosotros comencemos a integrarlas como noticias, como información fidedigna, ¿no?, a nuestras prácticas también como docentes. Y por último, ¿no es cierto?, el mensaje que de alguna manera está entregando la epigenética como una ciencia, ¿no es cierto?, emergente, como una revolución en lo que es biología también, donde se denota que el ambiente influye sobre también la expresión de genes y que estos también actúan evidentemente sobre el cerebro y que impactan notablemente en el periodo prenatal, postnatal ya, e infancia, teniendo un efecto en neuronas, en los neurotransmisores y en hormonas, y que también pueden producir enfermedades en la vida adolescente. Todo esto nos hace a nosotros llegar, ¿no es cierto?, relacionar un poco, tener información un poco más sistemática acerca de ética, que nos dé información y que se relacione, ¿no es cierto?, con niños, niñas y primera infancia, ¿ya? Debido, ¿no es cierto?, a esta vulnerabilidad, por decirlo así, de periodos tan importantes y además de ver que el periodo prenatal también corresponde a un periodo bastante crítico, digámoslo, en el desarrollo del sistema nervioso central y el desarrollo, ¿no es cierto?, de todas sus posibilidades para aprender y todas sus posibilidades para tener memoria y todas sus posibilidades para tener un equilibrio también en sus emociones, ¿ya? Y eso significa que vamos a poder ir integrando y haciéndonos algunas preguntas para mostrarles algunos resultados de este estudio, ¿ya? Y las preguntas están relacionadas con cuáles son las características de la producción científica de epigenética que se va a relacionar con, o se relacionaría con infancia, cuáles son las principales áreas temáticas y cómo se relacionan estas áreas temáticas entre sí. Dentro de eso, nosotros quisimos ir a averiguar, ¿no es cierto?, describir y analizar, esto es un análisis del conocimiento científico
genética se va a relacionar con infancia entre los años 2009 y 2019, ¿no? Donde vamos a identificar características ya sea de artículos científicos o tesis doctorales y de magíster en el ámbito de la epigenética relacionado o con educación parvularia o con lo que es infancia, ¿ya? Describir y analizar los principales contenidos y relacionar estos entre sí. En ese entendido, nosotros teníamos como unidad de contexto, unidad de análisis, artículos científicos, tesis de magíster y doctorado, unidad de análisis de registro, las palabras claves, epigenética, educación, y abrirnos a otras palabras, ¿ya? Porque fue complejo el identificar documentos, ¿no es cierto?, de investigación que nos permitieran tener información relevante acerca de la primera infancia, sobre todo para relacionarla con los niños y niñas que asisten a un sistema de educación formal. Entonces nos hemos pillado con algunas sorpresas ahí, ¿no? Evidentemente dentro de todas las publicaciones que se revisaron, que fueron aproximadamente más de 1000, ¿ya? En diferentes plataformas, ¿ya? Pudimos rescatar 20 publicaciones donde la palabra epigenética se relacionaba específicamente con infancia y con periodo prenatal, y en algunos casos con preescolares, ¿ya? Y con eso nos quedamos para poder, ¿no es cierto?, extrapolar algunas de sus conclusiones hacia, ¿no es cierto?, estos niños y niñas que conforman un sistema de educación formal y sobre todo de educación parvularia. Les muestro todo esto como para que nos hagamos una idea de lo complejo que ha sido, ¿no es cierto?, o más bien dicho, desde el punto de vista científico, cómo la epigenética como ciencia emergente nos cuenta una noticia que poco a poco tiene su relevancia, pero que de alguna manera se denota la escasez, por decirlo de alguna manera, de investigaciones al respecto. Sin embargo, pudimos encontrar, ¿no es cierto?, a lo menos 20 artículos científicos, ya, donde Estados Unidos destaca como países de producción científica de epigenética. Los años de mayor producción científica son del 2017 al 2018, ¿sí? Ya, es decir, en los últimos años, ya, en relación a estas palabras claves de epigenética e infancia. Y por lo tanto se buscaron 16 revistas de 10 plataformas científicas, son 16 revistas de 10 plataformas científicas digitales, ¿ya? Y que nos dieron algún tipo de información, ¿ya? Son artículos de revisión de investigaciones y las principales revistas acá identificadas dentro de los artículos, ¿ya? Porque hasta ese momento, dentro de todas las búsquedas que se hicieron, no encontramos algunas tesis de magíster o doctorales que tuvieran esa relación. Y las revistas identificadas, ahí las tienen acá abajo: Scientific Reports, Neuroscience and Behavioral Reviews, Developmental Medicine and Child Neurology, y la revista chilena de pediatría, ¿ya? ¿Qué podemos ver desde el punto de vista temático? Desde el punto de vista temático tenemos que las principales publicaciones dentro de esas 20 estaban relacionadas con cerebro y comportamiento, ¿ya? Las temáticas de epigenética relacionadas con infancia o periodo prenatal, ¿ya? Y perinatal, y las principales temáticas están relacionadas con cerebro y comportamiento. El segundo sería aquellas investigaciones o artículos o documentos que estaban relacionados con estrés, ¿sí? Y la tercera grande, apego, ¿ya? Y ahí finalmente sigue enfermedades de la vida adulta, dejando otras, ¿no es cierto?, otros temas con menor frecuencia, ¿ya?, de aparición. Ahora, el estrés en este caso funciona no solo en los títulos, sino que más bien dicho, si revisamos ahora, ¿no es cierto?, los artículos que tienen relación con epigenética, infancia y cerebro y comportamiento, también funciona esa temática, el estrés, porque el estrés se determina ahí como causal, ¿ya? Y en los casos de los documentos donde aparece directamente el estrés, para analizar el estrés como objeto de estudio. Pero el estrés en general, cuando a mí me preguntaron cómo fueron estos resultados, yo diría que estrés en realidad es el estrés sufrido a temprana edad, ya de todas las documentaciones que vimos, es uno de los principales causantes, ¿no es cierto?, de mecanismos epigenéticos que llevan, ¿no es cierto?, a efectos en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento, en el aprendizaje, en la neuroplasticidad también.
Así, los principales autores en este tema, acá los tienen, ¿no es cierto? Kurt Evertsson, Noemi Casarnaghi, Sean Maitland, ¿no es cierto? Cerebro, que hablan de cerebro y comportamiento. Principales autores, Cristian Villagra, esos son de Chile, ¿ya? Teijer, Carolina Park, en otros son 3, acá son 4. Desde el apego como un tema central relacionando epigenética con infancia, ya también está esa temática importantísima, y epigenética de infancia y enfermedades de la vida adulta. Vamos quizás a ir... Pero unos segundos que retome correctamente la conexión. Como les dije al comienzo, ya está en una zona rural en este momento, siendo una asesoría en una escuela rural, podíamos tener estos inconvenientes de conexión. Oh. Sí, ya. Estoy contactándolo. Lo que sí podemos aprovechar, porque van a pasar unos segundos que se pueda conectar, si ustedes tienen preguntas pueden escribirlas en el chat. Aquí ya está volviendo, así que así adelantamos también para el final. Las pueden ir escribiendo desde ya. Pensé que se me había caído también la conexión ¿Ya? a mí. Ya, sí, ahora estamos bien. Quedamos justo en el punto que estabas pasando de esa diapositiva a la siguiente. Dame un Y mientras segundito. tanto, si tienen consultas, pueden hacerlas al chat, van a quedar ahí, yo después se los leo. Ahí. Ahí está. Acá. Bien. Aquí sí. Bien, en las temáticas que tienen relación desde la epigenética, desde el conocimiento de la epigenética hacia infancia, que tiene relación con cerebro y comportamiento, porque vamos a relacionarlas específicamente con este ítem, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, también identificarnos con la neurocharla, y porque además son las más importantes, ¿ya? Cerebro y comportamiento. Ya, el artículo 2 está relacionado con los principios de plasticidad en el cerebro en desarrollo, y el hallazgo principal acá es que el cerebro en desarrollo es especialmente sensible a una amplia gama de experiencias, ¿ya? Donde efectivamente los mecanismos epigenéticos cumplen un rol bastante importante en esta capacidad de cambios plásticos, ¿no es cierto?, frente a diferentes contextos y experiencias, ¿ya? En ese artículo se da revisión a bastantes investigaciones ahí, que es bastante interesante este artículo en particular, porque pese a ser la mayor parte de este conocimiento, de este análisis de conocimiento, ¿no?, pese a ser en su gran mayoría revisiones, las revisiones que plantean son bastante sistemáticas y bastante cuantiosas, por lo tanto, los hallazgos a mí me parece que son bastante considerables. El artículo 6 señala que el análisis de todo el epigenoma identifica los genes y las vías relacionadas con la variación neuroconductual en los recién nacidos prematuros. Por lo tanto, acá se contribuye, ¿no es cierto?, a la evidencia anterior también de las variaciones epigenéticas neonatales pueden ser informativas para un comportamiento neurológico con posterioridad en etapa infantil.
Ya, eso también es tremendamente importante en los recién nacidos, ¿no es cierto? El análisis que se hace con respecto a ellos y para poder predecir también su comportamiento en aprendizaje, ¿no es cierto? Y en conducta en periodos posteriores de la infancia. En cuanto al artículo 8, separación madre-hijo, el recién nacido, también hay un artículo interesante, ya no tan de revisión más bien, pero que permite preguntarse o cuestionarse acerca de esta separación materna que ocurría, no sé si ocurre todavía en la práctica hospitalaria convencional, como dice aquí, que puede inducir a cambios epigenéticos similares que se encuentran en diversas enfermedades mentales, ¿ya? Y que pueden estar implicados en trastornos del desarrollo neurológico. El artículo 9 habla de la experiencia postnatal enriquecida, ya ahora desde, no el ámbito de la patología solamente, sino que desde el ámbito de la intervención ambiental, ¿no? La experiencia postnatal enriquecida aumenta el aprendizaje espacial de la noción espacial de manera duradera. Y en cambio, el estrés crónico temprano en la vida resulta en déficits persistentes y progresivos en la estructura y función de las neuronas del hipocampo, ¿ya? Que tiene relación también con lo que es memoria. ¿Ya? Entonces, importantísimo acá memoria y también neuroplasticidad. Así que este artículo 9 también es bastante contundente al respecto. El artículo 10 habla del estrés, y esto aparte un poco, ¿no? Porque habla del estrés en los niños, niñas y jóvenes de un sistema educativo. Y ahí está, es el artículo chileno, ¿no? Que pone énfasis en algunos mecanismos epigenéticos que pueden producirse a raíz del estrés que también, un estrés crónico que permanece en una escuela específicamente, y que pueden afectar el desarrollo de habilidades cognitivas y de aprendizaje. El artículo 12 habla de plasticidad e individualidad, ¿no es cierto?, que genética encuentra en un análisis muy interdisciplinar, reconociendo ciertas habilidades como flexibilidad cognitiva, función ejecutiva, memoria, ¿no es cierto?, de trabajo, mecanismos también que tienen que ver con experiencias adversas en la infancia, es decir, cómo estas experiencias adversas producen un deterioro en algunas funciones ejecutivas en este caso, como vemos flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, y de autorregulación específicamente, que es un foco que le ponen en este artículo 12. Estoy parece que aquí leyendo algo como si tuviera que ver con leyes, ¿ya? Pero esto es producto de este pequeño estudio, ¿no es cierto?, de análisis del conocimiento, desde la epigenética a infancia. Acá tenemos también y adosamos el tema de estrés, porque justamente es el que se transforma acá en gran temática y también en un gran factor de deterioro de cerebro y de comportamiento. Y acá hablamos de los paisajes epigenéticos del cerebro expuestos a la adversidad nuevamente, ¿no es cierto? Cuando se habla de que hay muchos estudios que hoy día están dando centrados en el estrés, ¿no es cierto?, de la primera etapa y en etapas muy tempranas, ¿no? Y cómo estos tienen posibilidad de ser previstos para, ¿no es cierto?, tratar enfermedades con posterioridad también, ¿ya? Y tienen un gran potencial, los estudios epigenéticos del estrés a temprana edad tienen mucho potencial para informar, ¿no?, para permitir establecer algunas terapias incluso. En el artículo 7, el estrés epigenético y depresión, hay una revisión sistemática importantísima acá, ¿ya?, que habla de los cambios epigenéticos asociados al estrés a edad temprana, pero identifica justo y precisamente los genes que se van correlacionando con la depresión, y que son los que están señalados acá, ¿ya? Y que aquí ya nos metemos más en un tema bastante más pequeño, ¿ya? Pero no menos importante a nivel molecular también, y que nos permite sustentar efectivamente que el estrés a edad temprana tiene, ¿no es cierto?, efectos como por ejemplo la depresión infantil. Y con eso yo diría que voy a ir finalizando. Yo lo que aquí eran algunas conclusiones en relación al sistema de educación parvularia, pero creo que lo voy a dejar por ahora. Sí quisiera plantear algunas proyecciones nomás, no sé en qué horario ya si estamos adecuados. Estamos justo, puedes hablar de Lo las voy a dejar así. proyecciones antes de entrar las preguntas.
¿Puedo Muy hablar, bien, sí? muy Ya, brevemente, sí. muy brevemente, o sea, la idea en después de haber realizado este estudio, es permitir, ¿no es cierto?, y proyectar estas temáticas con mayores estudios, ¿ya?, que vayan vinculando diferentes áreas, ¿no es cierto?, que por ejemplo tengan que ver con el ámbito cognitivo desde las neurociencias y que permitan informar también de alguna u otra forma a los sistemas educativos, ¿ya?, de la primera infancia específicamente, pero no solo a ellos, sino que también a aquellas carreras, yo diría, y a aquellos ámbitos, como por ejemplo obstetricia, donde podemos tener una relación directa, ¿no es cierto?, y confiable con madres embarazadas, por ejemplo. Vemos que hay mecanismos epigenéticos que están concurriendo en etapas de desarrollo y periodo, ¿no es cierto?, intrauterino, ¿no es cierto?, y que son importantes de tomar en cuenta para el futuro, ¿no es cierto?, de estos niños que los recibimos en el sistema educativo Mm. formal desde los 0 a los 6, pero hay cosas que hacer también, ¿ya? Entonces, incluir esta información científica, permitir que existan más estudios, ¿no es cierto? Estudios que sean fidedignos, que podamos llegar a algunos como el metaanálisis último que les mostré, ¿ya? Que nos permita llegar a conclusiones relativamente fidedignas y evidentemente no estar tampoco enviando información que pueda ser falsa, ¿no? Porque uno aquí alucina y uno dice, oh, el ambiente es tan importante, nosotros podemos hacer muchas cosas, efectivamente que sí, ¿ya? Pero evidentemente con ciertos resguardos y cierta forma también de hacerlo de manera frecuente, ¿no es cierto? Y permanente cuando queremos intervenir en algunas situaciones en las escuelas, ¿ya? Y principalmente eso, informar a docentes también, formar a docentes, quizás con un poco menos de miedo, porque siento yo que igual la ciencia, ¿no?, es evidente, ¿no?, requiere de muchos metaanálisis para llegar a grandes conclusiones y poder informar adecuadamente, pero creo que epigenética ya está, ¿no es cierto?, logrando tener, ¿no es cierto?, el conocimiento desde la epigenética, está logrando tener sustento suficiente como para poder enviar algunos mensajes, ¿no es cierto?, a otros sistemas que no sea el sistema médico, ya en ese caso. Eso, yo acá incorporé a la protección de la embarazada en salud y educación pública también, ¿ya? Es decir, que los sistemas empiecen a conversar, que exista esta interdisciplinariedad también en el uso de esta información. Muchas gracias, Alejandra. Queremos agradecerte tu presentación y ya tenemos preguntas en el chat, así que hay una que está desde hace un buen rato, muy simpática, que dice, ¿cómo podemos hacer brillar de nuevo a un cerebro que está muy apagado? Ah, ay, 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 es muy linda la pregunta, ya, de partida, ya, es muy linda, está muy lindo, Puedes dejar de ya, compartir pantalla para que te veamos ampliamente la perfecto, pantalla. voy, espérame, ahí voy a dejar de compartir, ahí sí, ya. Es muy linda esa pregunta, también es complejo dar fórmulas a este respecto, pero con la Mm. evidencia que tenemos hasta ahora, al menos la que hemos recabado, más otra, ¿no es cierto?, que está llegando, podemos decir básicamente que los seres humanos somos tremendamente sensibles y que nuestro desarrollo para hacer brillar más, ¿no es cierto?, estos cerebritos, para darles más luz, debemos quizás empezar a preocuparnos no solo desde los 0 a los 6, sino que también que un país comience a preocuparse, ¿no?, de las etapas de embarazo en adelante, las carreras de obstetricia, el buen trato a la embarazada, la comprensión, ¿no es cierto?, de su proceso, y dar bienestar a una madre para que no sufra ni esta hambruna, donde yo me empecé a enredar con los trimestres, al principio me dio mucha risa, ¿no? Pero básicamente que no tengamos efectos ya eh, a través de mecanismos epigenéticos que hagan que la infancia y después la juventud, la adolescencia, la preadolescencia y la adultez, ¿no es cierto?, esté marcada por eventos que ocurrieron muy al principio y especialmente en los primeros trimestres del embarazo, ¿ya? Eso como porque son las que dejan mayores marcas, ¿no es cierto?, en el gen, por decirlo así, en este epigenoma. Entonces, creo que hay que hacerlo brillar, pero también de una manera, yo diría, un poco más ordenada, así ya desde, ¿no es cierto?, los embarazos. Y también lo que llamamos el estrés, ¿ya?
Aquí llamamos estrés, porque eso ya a nivel, ¿no es cierto?, de la neurociencia sabemos que no es solamente que nosotros nos levantemos, estemos estresados un ratito, sino que es crónico. Cómo nuestros niños en las aulas, en la casa, no viven, por ejemplo, el aprendizaje como un estrés crónico. Cómo reciben un buen trato, cómo se relaciona, en vez de hablar de fracaso, ¿no es cierto?, sino que de aprendizaje, porque cuando aprendemos nos equivocamos, ¿ya? Y esa equivocación nos produce, puede producir cambio y nos hace aprender, ¿ya? Efectivamente, es decir, cómo planteamos una mentalidad de crecimiento ahí, el buen trato sobre todo, ¿no? Una emocionalidad también adecuada, y evidentemente evitando estos maltratos y también aspectos que tienen que ver con alimentaciones, que también hay estudios que llegaron después, ¿ya? Y que tienen mucho que ver con la nutrición, de estos niños también, y cambios epigenéticos, relacionados que no son muy favorables tampoco. Yo no puedo Mira, decir más de esto porque hay muchas fórmulas, pero principalmente acordarnos que estos periodos son claves, que nuestros niños además son los más brillantes de todos, tienen más neuronas con nosotros. O sea, de partida, las preguntas más científicas las hacen los menores. Por lo tanto, reconocer en ellos que hay un tremendo potencial, ¿ya? Y que son una de las etapas, no la más importante, sí, me atrevería a decir, sí, en tenemos la más, vida. más preguntas. Sí, eso, ya para Tenemos, ser ya. tenemos dos preguntas tremendamente interesantes. Cada una de ellas daría para un webinar, así que tendríamos Podríamos que tener dos conversarlo webinars también, más. también puede, Claro. Te pensemos en las la voy a leer charla. juntas. Te voy a leer ¿Ya? las dos preguntas juntas. La primera es, ¿las condiciones epigenéticas que influyen en adolescentes pueden ser revertidas? Y si existen estudios al respecto. Y la segunda, yo creo lo que están expuestos la gran mayoría de los docentes. Dice, como nosotros como profesores podemos, perdón, disculpe. ¿Cómo nosotros como profesores podemos apoyar a los estudiantes que vienen de entornos violentos, que intervienen en la epigenética, y cuánto es el tiempo en que un niño debe estar expuesto para un cambio genético? Ya. A ver, vamos de a poco. No sé si tú quieres Adolescentes, conversar, aportar también. En adelante, yo meto adolescentes, la cuchara si es necesario. en adolescentes, hasta que yo sepa, yo no he visto tantos estudios, los que he visto precisamente están concentrados en infancia, que enuncian que si hay, ¿no es cierto?, adversidad temprana, el proceso de adolescencia también pudiera ser afectado, ¿ya? Desde, por ejemplo, situaciones como la aparición de la esquizofrenia, ya en etapas adolescentes y preadolescentes, más bien adolescentes, ya como proto-esquizofrenia, y que pueden tener incidencia evidentemente en ese periodo. Además, el periodo evidente de la adolescencia y preadolescencia es un periodo bastante sensible, ya donde este tipo de efectos pueden darse ya transitoriamente. Pero evidentemente lo que yo he leído, al menos mi aporte, es desde la primera infancia, periodo de adversidad temprana, efectos desde, ¿no es cierto?, el primer trimestre en adelante con maltrato, malnutrición, que pueden tener efectos para la vida adolescente. Ya, yo no sé si aquí tú, Pablo, tienes más noticias con respecto No, a el la etapa adolescente es adolescente. bastante menos, es salvo lo que es Ujú. la prevención. Es que si nos encontramos con una situación, entre más temprano intervengamos, vamos a lograr algo. Evidentemente hay marcas epigenéticas que son más fáciles de borrar que otras. Incluso, como tú muy bien nos comentabas en tu charla, hay algunas marcas epigenéticas que son heredables, se sabe hasta 3 generaciones. Entonces, tenemos demostrado científicamente que pueden ser heredables hasta 3 generaciones. Ahora, yo siempre me he preguntado, en nuestros pueblos originarios, y no solamente los de América, siempre hablan de que influyen 4, incluso hasta 5 generaciones para atrás los ancestros. Así que es muy posible que en realidad ni siquiera sean 3, sino que hasta 4 o 5 generaciones que se puedan heredar esas marcas epigenéticas. Y se sabe por el lado del estrés, justamente, ciertos traumas vividos, en fin. ¿Y qué nos puedes decir respecto de la otra pregunta? Que, claro, cada vez estamos recibiendo niños, bueno, de todo tipo de vulnerabilidad, pero por sobre todo de ambientes que son muy violentos. Y generalmente una conducta disruptiva
nosotros en la escuela o en cualquier institución las sancionamos, o sea, tenemos una respuesta punitiva, no algo que podríamos pensar en lo que tú nos estás enseñando ahora. Esto ha producido una modificación epigenética y cómo yo respondo desde la pedagogía a esa problemática, y no solamente castigando. No, por supuesto. Niños del Sename, por ejemplo. No, acá de hecho el estudio este fue dedicado a las niñas del Sename. Sí, bueno, por eso. Entonces, básicamente, yo no, a ver, la pregunta exacta es con respecto a Sí, esto. te la leo. ¿Cómo nosotros como profesores podemos apoyar a los estudiantes que vienen de entornos violentos, que intervienen en la epigenética? ¿Y cuánto es el Ya, tiempo en que un niño debe estar expuesto para un cambio genético? ya, ahora, lo que en las lecturas, lo que más se percibe en términos de que el ambiente extranuclear, extracelular o ambiente social nos permita un cambio epigenético relativamente duradero, es porque nosotros tomamos medidas que son frecuentes y permanentes. Es decir, si el ambiente y el estímulo es frecuente y permanente, podría, sigo insistiendo ya, porque aquí aprendiendo de Pablo, podría permitirnos a nosotros tener un resultado duradero, ¿sí? Duradero en aquellos niños que han sufrido ya o maltrato durante distintos periodos de la edad temprana y que están viviendo en ambientes que son violentos, ¿ya? Es bien complejo y sobre todo es muy complejo aquellos niños que son disruptivos, ¿ya? Porque tienen varios hay orígenes hay distintos, ¿ya? Al respecto, si nosotros no nos reunimos entre todos los docentes, ¿no es cierto?, para marcar un plan con estos niños, para marcar un plan también de modificación conductual, chiquillos de Frentón, ya aquí donde podemos ir a Feuerstein si ustedes quieren, pero tenemos que plantearnos un plan que sea frecuente y permanente. La epigenética, si hay algo que dice que los estímulos sí son ¿no es cierto?, con relativa permanencia, y también depende de en qué época se haga. Entre más temprano, mejor, es mejor perspectiva. Y mejor, y para mejor y para peor, ¿no? Si vamos a introducir un estímulo de maltrato, evidentemente este va a quedar con mucha más fuerza si se imprime, por decirlo de alguna manera, en los primeros años o a temprana edad, ¿ya? Por lo tanto, si estamos con estos niños en ambientes violentos, no solo vamos a trabajar con ellos, sino que también vamos a tener que trabajar con una comunidad. Y en muchas escuelas se está trabajando en ese sentido, ¿ya? Lo que no es, no es de la noche a la mañana, ¿ya? Porque la educación siempre está esperando que esto sea súper hiper rápido, ¿ya? Sino que más bien son planes que se van alargando por el tiempo y que entre mayores, digamos, componentes de la comunidad escolar tome, mejor el estímulo va a estar entregado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Epigenética habla de estímulos permanentes y también depende de qué época, ¿ya? En qué época. Entre más temprano, mejor. Ok, muchas gracias, Alejandra. Se nos ha pasado la hora volando, realmente. Acabo de ver el reloj, así que estamos en el tiempo. Quiero agradecerle a los que se pudieron conectar online. Yo sé que mucha otra gente lo ve después la grabación. La grabación va a estar disponible probablemente en unos 10 días más, una cosa así, se los vamos a comunicar. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, que te hayas dado este tiempo para compartir estos conocimientos con nosotros. Muy Perfecto. agradecido a todos. Los despido. Voy a cerrar la grabación.